Tortuga caguama. Razones por las que el equipo escogió la especie. El equipo escogió esta especie ya que se nos hace interesante como un animal que es muy grande y muy longevo, ya que llega a sobrevivir más de 100 años a comparación de otras tortugas, puede estar en peligro de extinción. Es probable que sea causado por el hombre, pero queremos explorar otros factores que hacen que se encuentre en peligro de extinción. Introducción. Una especie en peligro de extinción son todos aquellos animales los cuales su permanencia en la Tierra se ve en riesgo de desaparecer para nunca regresar. Actualmente la mayoría de especies que están en riesgo de extinguirse son por causas de la mano humana, directa o directamente, ya sea por la caza indiscriminada de estos seres, la introducción de una especie exótica, la contaminación, la deforestación, entre otras. El humano es capaz tanto de extinguirlas como de salvarlas. En esta investigación veremos la influencia de estas causas en una especie de tortuga, la caguama. La tortuga caguama tiene otros nombres designados como tortuga boba, cayume o cabezona. Esta es una de las 6 especies de tortugas marinas que habitan en el territorio mexicano. Está incluida en el apéndice 1 de la lista de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres, CITES, y en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, WINC. Su categoría está clasificada como en peligro. Objetivo general: determinar los factores que están haciendo que la tortuga caguama se encuentre en peligro de extinción. Objetivos particulares: conocer si existe algún plan o proyecto para preservar esta especie, identificar cómo esta especie se ha adaptado al medio ambiente, definir alguna solución para preservar a la tortuga caguama y si existe alguna ley o leyes que protejan a esta misma. Hipótesis: la tortuga caguama está en peligro de extinción porque la gente dedicada a la pesca utilizan instrumentos inadecuados para atrapar atún y pez espada, y el gobierno federal ha tardado mucho en tomar acciones para su cuidado. Profundización del tema. Nombre científico y común. Su nombre común es tortuga caguama o tortuga boba. Su nombre científico, Caretta caretta. ¿Cuándo fue descubierta? Carolus Linnaeus fue el primero en darle el nombre binomial Testudo caretta en 1758. Características. La tortuga es conocida como caguama o cabezona debido a que su cabeza es proporcionalmente mayor que las de las otras especies, midiendo aproximadamente 25 centímetros. Su caparazón tiene forma de corazón, con 5 pares de escudos costales y de color marrón. La taxonomía de la tortuga caguama. Ellas pertenecen al reino Animalia, tienen un orden Testudin, su filo es Chardata. Ellas también pertenecen al género Caretta raffinesque. Su clase es Reptilia y pertenecen a la familia Chelonidae. Su origen evolutivo. Las tortugas marinas actuales probablemente tienen un ancestro en común que se remonta hasta el periodo Cretácico. Como todas, excepto la tortuga laúd, la tortuga boa pertenece a la antigua familia Chelonidae, la cual apareció hace 40 millones de años. De las 6 especies de Chelonidae existentes, la tortuga boba está más estrechamente relacionada con la tortuga bastarda, la tortuga golfina y la tortuga carey, que con la tortuga plana y la tortuga verde. Hace aproximadamente 3 millones de años, durante la época del Plioceno, América Central emergió del mar, aislando las corrientes marinas entre el Atlántico y el Indo-Pacífico. El desvío de las corrientes oceánicas dio lugar a cambios climáticos y la Tierra entró en un ciclo glacial. El afloramiento del agua fría alrededor del Cabo de Buena Esperanza y la reducción de la temperatura del agua en el Cabo de Hornos, formando barreras de agua fría que impidieron la migración de las tortugas. Esto resultó en el aislamiento completo de las poblaciones del Atlántico y las del Pacífico.
Durante la edad de hielo más reciente, las playas del sudeste de América del Norte eran demasiado frías para los huevos de las tortugas marinas. A medida que la Tierra comenzó a calentarse, las tortugas bobas ampliaron su área de distribución hacia el norte, colonizando playas del norte. Debido a esto, las tortugas que anidan entre Carolina del Norte y el norte de Florida representan una población genéticamente diferente de las del sur de Florida. Las distintas poblaciones de tortugas bobas tienen diferencias genéticas y características únicas. Por ejemplo, las tortugas bobas del Mediterráneo son más pequeñas en promedio que las del Océano Atlántico. Las tortugas bobas del Atlántico Norte y del Mediterráneo son descendientes de colonizadores originarios de Maputalandia en Sudáfrica, y los genes de estos colonizadores sudafricanos todavía están presentes en las poblaciones actuales. Especies emparentadas o relacionadas. De las 6 especies de Chelonidae existentes, la tortuga boba está estrechamente más relacionada con la tortuga bastarda, la tortuga golfina y la tortuga carey que con la tortuga plana y la tortuga verde. ¿La especie es endémica? No, realmente no. Aparte de estar habitando en las costas del Golfo de México y en el Caribe mexicano, también se encuentran en las playas de anidación en Japón. La distribución anterior de la tortuga, esta tortuga se encontraba a lo largo de todas las aguas templadas y tropicales del Océano Atlántico, Pacífico e Índico. En el Océano Atlántico van desde Terranova hasta Argentina. Las tortugas caguamas del norte del Pacífico anidan en Japón, pero cruzan el Océano Pacífico para alimentarse en las costas de América, cerca de Baja California, México. Categoría de riesgo de la especie. Esta especie se encuentra en peligro de extinción tanto nacional como internacionalmente. Esto se debe de que pasó de millones de especímenes a simplemente menos de 50,000. Su distribución actual permanece la mayor parte de su vida en el área de crianza cerca de la costa de la península de Baja California, entonces ahí es donde residen mayormente. ¿Por qué está en peligro de extinción? Está gravemente amenazada en México principalmente por el uso de instrumentos inadecuados de pesca y más recientemente por los riesgos que implica el proyecto minero Don Diego, en donde se dice que se van a utilizar ciertas maquinarias con ruidos que pueden afectar el hábitat de esta especie, es decir, pueden llegar a mudar de hábitat, pero esto implica un cambio radical en su forma de vivir hasta ahora, entonces podría significar la muerte literalmente para esta especie. Programas para su preservación. Hace ya 40 años el gobierno federal inició la conservación de las tortugas marinas en las costas de México. Dentro de las acciones más relevantes que tomaron fue que ya en la norma oficial mexicana aparece esta como una especie en peligro de extinción en un estatus de conservación de la nueva edición de la dicha igual norma mexicana, oficial mexicana. En 2010, asimismo, la especie ha sido incluida dentro de las listas de taxones en riesgo a nivel internacional. Esto no implica únicamente un estatus en cierta jerarquía de peligro, sino que esto implica más cuidados, más que le estén poniendo más vista, más visibilidad a este peligro. Leyes decretadas a favor de la especie en México. La Ley General de la Vida Silvestre, en su artículo 60 bis 1, prohíbe el aprovechamiento extractivo ya sea de subsistencia o comercial, incluyendo sus partes y derivado. Además, el Código Penal Federal señala lo siguiente: en el artículo 420, pena de 1 a 9 años de prisión y por el equivalente a 300 a 3,000 días multa a quien ilícitamente, en la fracción 1, capture, dañe o prive de la vida a algún ejemplar de la tortuga o recolecte o almacene cualquier forma de sus productos o subproductos. 2. Capture, transforme, acopie, transporte o dañe ejemplares de especies acuáticas declaradas en veda. Retos a los que se enfrentan. La principal amenaza para las poblaciones de la tortuga caguama es la captura accidental en equipos de pesca, particularmente en los palangares y redes de malla. Otros peligros incluyen el desarrollo costero, calentamiento global, el alumbrado de las playas, el aumento de la depredación de nidos, los pesticidas, las colisiones con embarcaciones, la exploración de petróleo y gas, y el consumo humano, perturbación del hábitat de anidación por actividad humana
modificación del hábitat por fenómenos naturales, etc. Perspectivas a futuro de la tortuga caguama. Las poblaciones del Pacífico de la tortuga caguama han disminuido en más del 80% en los últimos 25 años, con menos de 1000 hembras que regresan a sus playas natales para anidar cada año. Las poblaciones de los océanos Atlántico e Índico también están disminuyendo. La estimación total actual de las tortugas caguamas marinas es de alrededor de 50.000, en donde los números de estas especies alguna vez fueron de varios millones a lo largo de los océanos del mundo. Opinión del equipo. El comienzo de la pérdida de esta especie es muy dolorosa para nosotros, pero es aún más triste saber el por qué esta y muchas otras especies están muriendo, debido a la avaricia del ser humano, y más aún que no haya personas interesadas en el bienestar de estos seres vulnerables. Para nosotros es muy importante que el público en general sepa lo que está pasando con esa especie, porque la riqueza y la amplia diversidad de nuestro país se ve reflejada en ella. Conclusiones. La situación que afronta esta especie es muy vulnerable. La extinción de la misma puede llegar a acelerarse, en forma que sea imposible su conservación, por lo que es necesario empezar a actuar, exigiendo a los encargados de estas áreas que se tenga el cuidado y la atención debida. También como personas externas podemos ayudar a fundaciones u organizaciones que ven por el bienestar de estas especies. Ahora, es bueno entender que todas las especies que existen en el mundo contribuyen a un equilibrio ecológico y que la extinción de cualquier especie es impactante para el mismo equilibrio.